Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están, chicos? Ya no hay nadie en sala de espera. A todos los he aceptado. ¿O hay alguien? No, no. Ya. Voy a pasar lista rapidito, ¿ya? Por favor, atentos. ¿No? Teoría. Vamos a ver. Toro, Guamán, Guamán. Presente, Un doctora. poquito más fuerte, pongan su audio, please, que no los escucho. Presente. Ya. Un poquito más fuerte. Díaz Jiménez. Presente, doctora. Buenas Hola. noches. ¿Cómo estás? Sánchez Yaipen. Sánchez Yaipen. Presente, doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Benavides Díaz. Presente, Benavides, doctora. Presente, doctora. Buenas noches. ¿ya? Vargas Olivera. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Terrones Rojas. Presente, doctora, buenas noches. Peralta Santa Cruz, buenas. Peralta Santa Cruz. Buenas noches, doctora. Hola. Mendoza Malca. Presente, doctora, buenas noches. Hola, muy bien. Paico. Paico Vances. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal? Ramos Sánchez. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Vázquez Gallardo. Buenas noches, doctora. Presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chumioque Otero. Buenas noches, doctora. Presente. ¿Qué tal? Ignacio Junco. Presente, doctora. Buenas noches. Hola. Irigoyen Sánchez. Buenas noches, doctora, presente. Hola, muy bien. Tenorio Dávila. Muy buenas noches, doctora. Presente. ¿Qué tal? Arboleda Vargas. Arboleda. A ver, un ratito. Había una alumna que tenía un inconveniente. ¿Será ella? A ver. Mm. Torres Morantes. Vaya, Torres Morantes. Doctora, Ya. buenas noches. Sí, soy Hola. Torres Morante. Ah, hola, sí. Sino que estoy viendo que La tú. doctora Reina me comentó que ya había conversado con los doctores del curso de Sí, patología. no te preocupes. Estás por acá. Torres Torres Morantes. Morante Raíz Stephanie. Mm. Ujú. Pero no te encuentro. Sí, es que aparezco en la sección ET22. Y pues ahí te estoy Salgo, buscando. estoy casi al final. Estoy después de Luz Alcántara. Casi al último de la Ah, sección. Raiza, estás con el nombre primero, ¿no? Ya, está bien. Sí, doctora. Creo que te Raíz pongo Stephanie acá, Torres sí. Morante. No, pero ya, está bien. Pero había llamado a Arboleda Vargas Luis Darsol. No está, ¿no? Ya, falta. Guzmán Alvarado. Presente, doctora, Hola. presente. Azañero Morote. Azañero Morote. Fernández Correa Oscar. Buenas noches, doctora. Presente.
Fernández Correa Oscar. Presente, doctora. Hola. Más fuerte, chicos. Doctora. Loaiza Mendoza, Rómulo, perdón. Loaiza Mendoza. Buenas noches, doctora, presente. Hola, ¿cómo estás? Luis Yatas. Buenas noches, doctora. Presente. Hola. Alcalde Silva Dora. Buenas noches, doctora presente. Uy, no se escucha nada tu audio. Doctora, Muñoz Neira. ¿me escucha? Ahí un poquito más. Muñoz Neira Presente. Noé. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Urizaca Torres Yadira. Buenas noches, doctora presente. Hola, también bajito lo escucho. Delgado Reina Ruth. Buenas noches, doctora, presente. Hola, ¿cómo estás? Becerra Peralta. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Roca Espinosa Melanie. Buenas noches. Roca Espinosa. Ya, no está. Tello Luna. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Vera Plasencia Fernando Joel. Presente, doctora. Buenas noches. Hola. Guamán. Doctora, buenas noches. Guamán Juan. Hola. Yonto Cardosa Emanuel. Yonto Cardosa. ¿No hay? A ver, voy a ver, no estarán en lista de espera. No hay. ¿Qué pasa con sus columnas que no están? Algunos compañeros. Estoy presente, dicen por acá. ¿Qué pasó, Melanie? Doctora, buenas noches. Lo que pasa es de que yo tengo matrícula extemporánea y no figuro en la lista, pero soy esa sección. Ah, tú estás en la lista, pero no estás en la lista, no entendí. Lo que pasa es de que me he matriculado extemporáneamente, por eso todavía no, quizás en la lista que usted tiene todavía no figuro. Ah, ya, ok, ok. Ajá, ¿Qué pero no sé si me apellido puede eres? contar la asistencia. Estela Villarreal, de mi apellido. Estela Villarreal. Ajá, Villarreal. Melania. sí, ¿Tu doctora. código, tu DNI? 722, 97 no, 722 722. 05 Ya. 173. 173. Ujú. Ya. Y le pasas tus datos a tu delegada, ¿ya? Ya está bien, doctora, gracias. Para el listado un iPhone dice que está en sala de espera. ¿Quién será el iPhone? A ver. Doctora, soy Sí. yo. ¿Qué apellido? A ver, señorita Eh, iPhone. Así salió. Roca Espinosa. Espinosa. Ah, te había puesto falta. Es que no se escuchaba, no sé por qué. Ya. Orna Vilca. Presente, ¿No hay Orna Vilca? presente. Doctora, Flavia. Mm, Chicas, bien tarde. Ya bueno, no sé quién será. Torres Arrechaga, Manuel. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Chuquilín María. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Ruiz Bocanegra. Ruiz Bocanegra. Presente, doctora, buenas noches. Ruiz. Presente, doctora, buenas noches. Hola. ¿Me escucha? Presente, doctora. Bien, bajo te escucho, ¿ah? Ya. A ver, nuevamente los que han faltado, si no ya pongo falta definitiva. Orna Vilca. Presente, doctora. Mi micrófono No te está un escucho, poco ya bajo. ves. Es que dices presente, pero no se escucha nada. Centurión Torres. Presente, doctora, buenas noches. A ver, bajito se escucha.
A ver. Y Azañero. Azañero Morote. Ya. Y Arboleda Vargas. No está. Listo. Ya. Guardada mi lista acá. Repito. Guardar. Listo. Ya, muy bien, chicos. Entonces hoy día vamos a continuar el tema de cardio. Voy a Orlando Fernández Correa. ¿Qué puse eso? Ya. Voy a compartir pantalla. ¿Se logra ver la pantalla? ¿Hola? ¿Sí se logra ver? Sí, Sí, doctora, doctora. ya. Les preguntaba si habían conversado con la doctora Reina sobre su seminario. ¿Hola? 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 Sí, Doctora, la con respecto escuchamos, doctora. a qué específicamente lo del seminario. A sus seminarios, a sus exposiciones del día sábado. Sí, han conversado con ella porque los seminarios están relacionados a los temas teóricos. Ah, sí, sí, ya hemos tenido esa clase introductoria con la doctora Reina. Ya, perfecto. Este sábado comienzan a exponer, ¿cierto? Sí, doctora, sí nos comentó. Ay, ya, perfecto, muy bien. Ya, entonces avanzamos con la clase. Dentro del contenido de la clase tenemos que va a estar dividido en 4 partes: miocardiopatías y miocarditis, insuficiencia cardíaca, tumores cardíacos y enfermedades del pericardio. Dentro de las miocardiopatías, sabemos que esto se caracteriza por una disfunción de los miocardiocitos, ¿ok? Limitada al miocardio primario, o que se presenta algún trastorno o enfermedad o presenta algo secundario como una manifestación cardíaca, ¿no? Estos ¿qué va a pasar? Hay una alteración en el grosor de esta pared cardíaca y o por ende, si hay una alteración en la pared cardíaca, hay también alteración en las cavidades cardíacas, tanto en la aurícula como en los ventrículos. Estas alteraciones va a conllevar a que tanto la funcionabilidad mecánica y eléctrica del corazón se vean afectadas. Dentro de las miocardiopatías tenemos la miocarditis propiamente dicha y la miocardiopatía. En la miocarditis, pregunta de examen, hay un compromiso inflamatorio del miocardio, ¿ok? Y dentro de la miocardiopatía hay un compromiso no inflamatorio del miocardio. Esta puede conocerse la causa motivo
que desencadena este compromiso no inflamatorio y estas se van a de alguna forma clasificar según a los patrones patológicos o funcionales de cada una de ellas. Entonces, como ya hemos visto, hay una disfunción en los miocardiocitos. Dentro de los tipos, podemos encontrar dentro de un patrón funcional, de la funcionabilidad, qué mecanismos van a dar, causas, disfunción y fracción de eyección. Esa también es pregunta de examen porque es importante saber las características de cada una de ellas. Hablamos de patrón funcional dilatada cuando la fracción de eyección es del ventrículo izquierdo, que es el FEBI. En la ecocardiografía la vemos menos de 50, en la hipertrófica de 50 a 80 y en la restrictiva de 45 a 90. Fácil de aprender, ¿no? Entonces, mecanismos de insuficiencia cardíaca en la dilatada hay una alteración en la contractibilidad. ¿Okay? Hay una disfunción a nivel sistólica, en la sístole, más no en la diástole. En la hipertrófica hay una alteración, pero no en la sístole, disfunción sistólica, sino en la diastólica. Y en la restrictiva hay una alteración en la distensibilidad, más no en la contractibilidad diastólica. ¿Ok? Pueden ser parecidos los mecanismos, sí, pero de acuerdo a ello, es el FEBI. Las causas pueden ser, en la mayoría son genéticas, pero hay enfermedades o de alguna forma que pueden alterar y ayudar a presentar un poco más esto. Por ejemplo, el abuso del alcohol, el periparto, la anemia crónica, o sea, pacientes con anemias de 9, 10, 8 que están muy crónicos también. La doxorubicina, que es un citostático dentro de la clasificación taxanos, que utilizamos en oncología también. Por eso, por ejemplo, los que van a rotar en oncología, la mayoría de oncólogos como mi persona buscamos o pedimos un ecocardio para evaluar si podemos o no usar este medicamento llamado doxorubicina o también adriamicina. La sarcoidosis y también enfermedades idiopáticas. En la hipertrofia también es genética. La ataxia de Friedrich y enfermedades de almacenamiento de lactantes de madres diabéticas. Y en la restrictiva también podemos encontrar fibrosis inducida por radiación. Radiación, por ejemplo, en relación a la radioterapia y de forma no conocida también. Luego, aquí, por ejemplo, vemos un corazón normal, partes del corazón también pueden venir en el examen, endocardio, pericardio, miocardio. Y cuando hay un engrosamiento del endocardio, que conlleva una miocardiopatía dilatada con dilatación de la luz, puede haber una trombosis mural, se oblitera la luz, hay una hipertrofia de los tabiques y engrosamiento. Entonces, como hemos visto, la miocardiopatía, dilatación progresiva del corazón, a veces te puede decir miocardiopatía dilatada porque hay un engrosamiento de las cavidades y ventrículos. Y ya lo hemos visto de alguna forma cuando ya el paciente llega a una fase de insuficiencia cardíaca, hay una mala contractibilidad, obviamente, la sístole y la diástole son insuficientes, esta cardiomiopatía se convierte en terminal. Ya hemos visto que las causas pueden ser genéticas, infecciosas, por alcohol, peripartio, de alguna forma ya sería irreversible ese daño al corazón cuando ya es terminal. Ustedes saben que el corazón aumenta de tamaño hasta 2 o 3 veces su peso. Y, por ejemplo, acá vemos el corazón a nivel macroscópico. Cuando hay hipertrofia de los miocardiocitos con núcleos aumentados de tamaño y fibrosis endocárdica intestinal variable, puede desarrollarse zonas necróticas. Y por ende hay una destrucción de miocardiocitos que causa la hipoperfunción o disfuncionabilidad del corazón, ¿no? Las características clínicas de estas miocardiopatías dilatadas pueden diagnosticar no tanto en los extremos de la vida, pero de alguna forma, cuando ya son final o terminal, sí, pues puedes, en su mayoría son en el término, en la tercera edad, a partir de los 60 años.
Por lo general son pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva lenta y la funcionabilidad o la capacidad de hacer ejercicio se ve afectada. Fase terminal, como la que estábamos viendo anteriormente, esta fracción de eyección en el FEBI, llamado FEBI o en el ecocardio, vamos a ver que va a estar debajo del 25%, ¿no? Para hablar que algo está bien o que su funcionabilidad de eyección del corazón está bien, debería pasar por 55-60%. Pero en este caso el paciente ya tiene una insuficiencia mitral y, bueno, los ritmos cardíacos están alterados. Estos pacientes que tienen por debajo del 25% de FEBI pueden fallecer rápidamente, ¿no? A los 2 años siguientes. El 5% sobrevive a los 5 años. Y estos pacientes pues fallecen salvo que les hagan un trasplante, que es súper difícil de encontrar un trasplante cardíaco, ¿no? Hay una hipertrofia ventricular, por eso hay una disfunción ventricular, ¿no? Que provoca si el ventrículo se ve alterado, que el llenado diastólico sea defectuoso y que haya una obstrucción en la salida del ventrículo. Hay alteraciones genéticas que pueden alterar que ciertas proteínas que codifican a ciertas proteínas se vean afectadas. Hay mutaciones y consecuencia de la mutación es aumento de la contractibilidad de estos miocardiocitos. Y si hablamos de genética, puede ser autosómico dominante con expresión variable. Entonces, el corazón, bueno, tiene sus paredes gruesas por su funcionabilidad. En realidad, hay una protrusión del tabique durante la sístole y comprime la válvula mitral anterior y ocasiona grados variables de obstrucción del tracto de salida de este ventrículo izquierdo. En la histopatología, que es lo que de alguna forma nos importa un poquito más, hipertrofia marcada de los miocardiocitos cuando hay una miocardiopatía hipertrófica, no dilatada. Hay una destructuración de las células y miofibrillas y una fibrosis intersticial. Las características se presentan después de la pubertad, es al final de la sístole, desde la diástole, el miocardio no se relaja por completo, todavía queda en sístole, lo que hace que se limite que el ventrículo se llene completamente durante la diástole. Esto que sumado, obviamente, si ustedes imaginan sístole, diástole, sístole no termina muy bien, en la diástole es más difícil de efectivizarse, entonces el corazón, ¿qué va a pasar? Va a tener una dificultad en su salida del flujo, lo que conlleva que haya menos eficacia del bombeo cardíaco y incrementa la PF. Pacientes pueden cursar con disnias, soplos sistólicos, isquemias, anginas, desanginas a nivel de... Y bueno, lo que complica es que hay trombos murales, endocarditis, la ICC, la insuficiencia cardíaca, hay una fibrilación auricular y el paciente puede tener una muerte cardíaca súbita. Esta también tiene la misma característica de la anterior miocardiopatía antes descrita, que puede conllevar una disnea y limitación de la funcionalidad del paciente. Estos trastornos aumentan la rigidez de la pared ventricular, deteriora el llenado ventricular de la sístole, asociado a procesos sistémicos. Se produce estas tres patologías: amiloidosis, fibrosis endomiocárdica y endocarditis de Loeffler. Estas, por amiloidosis sistémica o limitada al corazón, derivada de formas normales o mutantes de la transtiretina, que transporta la tiroxina y el rutina. Esta en realidad se presenta en pacientes de extremos de edad, como por ejemplo personas adultas mayores. La fibrosis endomiocárdica es más frecuente en pacientes también de extremos de edad, en este caso también afecta a niños, y en raza africana, corazones que tienen ciertas características en el corazón, hay una densa fibrosis del endocardio, endocardio ventricular, válvula tricuspide y mitral. Esta es más frecuente de todas. Y la fibrosis endocárdica asociada a forma de trombos murales. Esto de acá hay una infiltración tisular, primaria y secundaria, y una liberación de la proteína de gránulos que causa necrosis endocárdica.
La morfología va a depender del tamaño normal o mínimamente cavidades no aumentadas. Ambas aurículas se van a dilatar debido a la reacción de llenado ventricular y sobrecarga de la presión. Y estas se varían según la etiología antes mencionada. Entonces, las miocardiopatías, ¿podemos hablar de miocarditis? Claro que sí, hay una inflamación del miocardio que se asocia a necrosis y generación de los miocitos, que son las células principales, abarca diversas entidades clínicas, como procesos infecciosos e inflamatorios. Dentro de las miocarditis, causas podemos tener idiopática, es decir, no se conoce, infecciones infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas, conocidas también ya, viral, riquecia bacteriana, como la difteria, la estafilococcus, estreptococos, infecciones por Revelia, o enfermedad de Lyme y leptospirosis. Hongos, parásitos, la enfermedad de Chagas, la toxoplasmosis, la infección de la cándida, y parásitos metazoarios como el echinococcus y la tichina. No infecciosas podemos encontrar pacientes que es muy frecuente la fiebre reumática, la pacientes con LES, la esclerodermia, reacciones por ciertos antibióticos, la RAMS, no penicilina, y la artritis reumatoide también, que es muy frecuente, muy frecuente. Y la radiación también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes ven esta imagen, vamos a ver que este es un diagnóstico de una miocarditis viral donde las fibras del miocardio no se ven de forma unificadas. Algunas se ven bien dibujadas y otras no. Estas que están destruidas es porque hay un infiltrado de linfocitos y macrófagos importantes. Acá tenemos un resumen de lo que antes habíamos conversado, de las infecciosas no infecciosas y de origen desconocido, de cuáles, por ejemplo, en patogenias son las más comunes, de algunas infecciones con citopáticos del virus que desencadenan reacción inmunitaria, como por ejemplo pacientes que están asociados a VIH. Siempre este virus de inmunodeficiencia humana, nosotros la relacionamos mucho a estas infecciones. En este caso, hay dos tipos: la inflamación o afectación del miocito sin un agente causal claro y la miocarditis ocasionada directamente por el virus. Cuando hay VIH hay una inflamación crónica y siempre hay patógenos que se aprovechan de algún proceso infeccioso agudo del paciente. Por eso cuando el paciente tiene VIH se le da un tratamiento con targa, el targa evalúa, ¿no? Y se puede evaluar con su CD4 o su carga viral. Si el CD4 y carga viral del paciente están entre los valores normales, el paciente con VIH no ocurre esto, ¿no? No hay un patógeno que se aproveche de esta infección del paciente. Y dentro de las causas no virales encontramos la enfermedad de Chagas, la enfermedad de Lyme, que también la habíamos hablado, Trypanosoma cruzi, estos dañan el miocardio, el 10% de los pacientes fallecen en fase aguda y el resto ya con una ICC, una arritmia después de haber tenido la infección, pero al final igual hay un daño en el corazón. En el Lyme, ¿cuál es el agente causal de la afección? Es la espiroqueta borrelia burgdorferi. Causa 5% de los afectados. Hay una disfunción del sistema de conducción de arritmias, ¿no? Que necesitan los pacientes una marcapaso. En la miocarditis aguda, nosotros podemos ver que el corazón, sus fibras pueden ser normal o estar un poquito dilatadas, pero aún todavía las mantiene. Pero en estadios avanzados ya no. El miocardio suele aparecer ablandado y mostrar un aspecto moteado, con áreas hemorrágicas y pálidas. Incluso se pueden ver trombos murales en la evaluación. Ese es a nivel macroscópico, en la miocarditis aguda. Microscópicamente, la miocarditis activa presenta edema, infiltrados inflamatorios intersticiales y una lesión del miocardio. El infiltrado puede ser de tipo linfocítico difuso. Si el paciente sobrevive a la fase aguda de la miocarditis, esto puede dejar secuelas, ¿no? Una fibrosis. Siempre que haya una infección severa, aguda en cualquier órgano, corazón, pulmón, siempre va a haber secuelas, siempre va a haber fibrinas, siempre va a haber cicatrices. Miocarditis por hipersensibilidad, también los infiltrados intersticiales perivasculares están constituidos por linfocitos macrófagos de una elevada porción de eosinófilos, como se ve en este. Miocarditis de células gigantes.
Verán acá unas células moteadas multinucleadas. Esto, por ejemplo, es pregunta de examen. Le pueden poner, ¿no? dos imágenes. Y ahí se ven de alguna forma 4 células grandes, incluso 5 por esto de acá, están moteadas, gigantes multinucleadas, varios núcleos. Posiblemente representa el extremo agresivo del espectro de la miocarditis linfocitaria y existe necrosis, ¿ok? Al menos focal y con frecuencia extensa. Obviamente esto ya es mal pronóstico. La miocarditis de Chagas es por la parasitación de la aislada miofibrilar por la tripanosoma acompañada de un infiltrado inflamatorio con neutrófilos, linfocitos, macrófagos, eosinofilos ocasionales. Otras causas de enfermedad miocárdica, puede haber medicamentos cardiotóxicos. Dentro de ellos tenemos la quimioterapia. La quimioterapia es súper tóxica, súper cardiotóxica, por eso en algunos pacientes se evitan dar ciertos citostáticos. ¿Ok? Esto de acá puede causar insuficiencia cardíaca, angina de pecho. Y a veces, en mi experiencia, se ha dado un tratamiento, pero se ha tenido que suspender en el siguiente curso, porque el paciente presenta alteración a nivel del ecocardio y porque sabemos que alguna miocardiopatía dilatada, la evolución de la enfermedad va a desarrollar una ICC. Esto sería en tema de asociadas a una miocardiopatía. Pericarditis, podemos hablar de que es una lesión asociada al proceso patológico en otra estructura del corazón o secundaria al trastorno sistémico. Por ejemplo, derrame. No sé si ustedes han visto algún derrame, pero los derrames en el corazón pueden estar presentes, son pocos densos, ¿no? Con color líquido claro, ¿no? Y de alguna forma estos derrames pericárdicos que podemos encontrar pueden desencadenar posteriormente a un taponamiento cardíaco y por ende a un infarto o una falla cardíaca. La pericarditis puede ser primaria, que es poco frecuente, siempre en su mayoría es por infección vírica, también bacterias, hongos y parásitos. Dentro de los agentes infecciosos, como anteriormente descrito, también en la otra patología puede haber infecciosas, virales, bacterianas, por hongos, por algún mecanismo de deficiencia inmunitaria, fiebre reumática, esclerodermia, reacción alérgica a algún fármaco, lima, cirugías cardíacas, neoplasias, incluso traumatismo y la propia radiación, es decir, la radioterapia. Y en ocasiones las enfermedades pericárdicas pueden tener ciertas características. Cuando hablamos de derrame, uno piensa, sí, derrame pleural, pero también hay derrame pericárdico. Hay alteración a nivel del líquido a nivel pericárdico. Y esto va a ser porque se acumula cierto líquido seroso, sangre o pus. Y esto también nos va a servir para hacer nuestros síndromes diagnósticos y pues evidenciar alguna enfermedad. Si es seroso, podemos estar hablando de que hay una pericarditis, un derrame de una insuficiencia cardíaca o una hipolinemia. Si es sanguinolento, un tramo torácico, tumores malignos. Esta diapositiva puede ser pregunta de examen también. Por ejemplo, una disección de aorta, quilosos, obstrucción de ganglios linfáticos, mediastínicos. ¿Ok? Esto podría ser incluso un tumor maligno en el cardio. Síndrome de Srain, radioterapia mediastínica, neumonitis, pleuritis, cirugías cardíacas y derrame amplio, pericarditis, que pasa, taponamiento cardíaco. ¿Puede resolverse? Claro que sí. Y la evolucionar al proceso fibroso temprano. Dentro de la pericarditis serosa, encontramos la fiebre reumática, como estábamos hablando, y una infección de tejido contiguo que irrita las células. Se puede generar un derrame estéril, es decir, no hay ningún proceso infeccioso, pero puede conllevar a que haya una reacción supurativa al final. Cuando es fibrinosa y serofibrinosa, más frecuente,
compuesta por un líquido ceroso mezclado con el fibrino, es decir, hay abundante de ello. Esto se caracteriza por las enfermedades reumatológicas como fiebre reumática, los traumatismos y el mismo IMA también. La pericarditis supurativa aguda puede ser a causa de cuatro factores, como por ejemplo la extensión directa de infecciones vecinas. Ustedes saben que nuestro organismo está de alguna forma limitado de una forma inteligente, cada uno con su funcionalidad, una capa que lo protege de los órganos vecinos, pero cuando hay esta pericarditis supurativa hay una infección por otro órgano vecino, puede ser el pulmón, ¿no? O los ganglios linfáticos que se encuentran diseminados por todo nuestro organismo. También hay una siembra desde la sangre, ya que todo está en contacto con esto, ¿no? Y una introducción directa durante una cardiotomía, por ejemplo, predispone a una inmunosupresión, consecuencia de pericarditis congestiva. Mediastino, pericarditis adhesiva, consecuencia de una pericarditis infecciosa, una intervención cardíaca anterior, una irradiación del mediastino. Esta irradiación del mediastino en oncología lo vemos bastante, pacientes con cáncer de pulmón, ganglios, linfomas, etcétera, que le dan radioterapia a ese nivel y después presentan su pericarditis crónica cicatrizada. Pericarditis constrictiva, densa y fibrosa o fibrocalcificada que limita su expansión diastólica. Los tomos cardíacos. La pericarditis y el cuadro clínico podemos encontrar que se manifiesta en realidad por un dolor. Hay un paciente con el cual se altera con el esfuerzo, empeora con el cúbito y llama a un roce, se escucha una fricción a nivel del corazón. La pericarditis aguda se acumula bastante líquido, esto obviamente ocasiona un taponamiento cardíaco que va a conducir a la muerte. Obviamente se reduce el gasto cardíaco y el siguiente que pasa es el shock y la muerte. La pericarditis, de alguna forma, ¿qué combinación tiene o qué causa aparentemente puede tener? Es una distensión venosa del lado derecho y bajo gasto cardíaco, que puede conllevar a confundir a veces con una miocardiopatía restrictiva porque tiene la misma característica clínica. Y dentro de la endocarditis hablamos que es un trastorno grave que requiere intervención urgente en la invasión de las válvulas cardíacas, sobre el endocardio, a destrucción de estos tejidos, formaciones reables constituidas por restos necróticos, trombos y gérmenes. Y pueden afectarse todo el tejido cardíaco, aortas, sacos, aneurismas, otros vasos, prótesis afectadas. Las prótesis infectadas son muy importantes saberlas porque es una de sus complicaciones más frecuentes. Estos hongos, rickettsias y clamidias pueden producir endocarditis. Se debe siempre a bacterias, en su mayoría extracelulares. Estas endocarditis aguda implican infecciones que va a conllevar a la infección o alteración de una válvula que está obviamente normal. Esa es una aguda, y la infección subaguda de baja virulencia, una alteración de la base y demás. Estas endocarditis infecciosas se pueden desarrollar sobre las válvulas normales, las alteraciones cardíacas o del huésped predisponen a estas infecciones y las prótesis van a explicar valvulares el 10 a 20% de todos los casos de endocarditis infecciosa. Dentro de los patógenos que más se pueden evidenciar, el Staphylococcus viridans y el Staphylococcus aureus en un 20%, que es más que todo en los adictos a ciertas drogas. A ver, un segundito. ¿Por qué le puse el tema?
Pregunta. Sí, dejé de proyectar. Ahorita vuelvo a proyectar. ¿Alguien tiene clase a las 9? No, ¿no? Parece que no, doctora. Solamente el otro grupo que va a entrar ahorita. Ah, ya, ok. Muy bien, entonces, dentro de las vegetaciones no infectadas, encontramos la guaneritis trombótica no bacteriana. Esta es por el depósito de masas trombóticas de 1 a 5 milímetros de diámetro. Estas son constituidas por fibrina, como verán acá, y plaquetas sobre las válvulas cardíacas. ¿Ok? Esto obviamente afecta y es un estado de hipercoagulabilidad. Y la endocarditis de Lee-Stacks es por la presencia de vegetaciones sobre las válvulas con lupus, con los pacientes con LES. Esto va a producir obviamente inflamación, necrosis de la sustancia valvular adyacente y a la vegetación. Son pacientes, ¿no? En la cual puede conllevar a vegetaciones voluminosas, friables, capacidad destructiva. Siempre las válvulas aórticas o mitrales son las más frecuentemente afectadas y también en relación a los adictos pueden ser las válvulas tricuspidas las más afectadas. Entonces este dibujito puede venir en su examen, ¿no? La cual nos explica cada una de ellas por imágenes. Y, a ver, acá. Esta morfología podemos ver vegetaciones voluminosas, fiables, con capacidad destructiva. Acá vemos necrosis, fibrina y, como decía, las válvulas aórticas son las más frecuentes. La endocarditis infecciosa es frecuente por el desprendimiento de émbolos porque las vegetaciones son más friables y contienen un gran número de gérmenes. Es frecuente que se formen también accesos, produciendo ciertos procesos sépticos y aneurismas micóticos. La fiebre es el signo más frecuente. La endocarditis infecciosa y se reconocen soplos en el 90% de los pacientes con lesiones del lado izquierdo, ¿no? Los microémbolos pueden asociarse a petequias, hemorragias retinianas, manchas de Rott, las frecuentes manchas de Rott. Estas, clínicamente, cómo se caracteriza un paciente, ¿no? Lesiones eritematosas en las palmas, plantas, microabscesos en las regiones de las dermis, nódulos dolorosos en las puntas de los dedos. Siempre esto se puede de alguna forma confirmar con hemocultivos positivos o alguna ecocardiografía o datos ecocardiográficos. Tenemos acá este cuadrito
donde sabemos que esto se conlleva o se relaciona al Streptococcus viridrianus bovis, que consigue la consiguiente frecuencia de curación del 98%, el 90% por Staphylococcus aureus. Sin embargo, ciertos patógenos como los bacilos aeróbicos gram negativos u hongos, que es muy difícil controlar, fallecen, ¿no? La frecuencia de ocarditis sobre válvulas protéticas es un 15% en todos. Y dentro de mi tema, que me gusta mucho, son los tumores del corazón. Estos tumores del corazón pueden ser relacionados a metástasis por el mismo tumor, a cáncer de pulmón, linfoma mama, leucemia, melanoma. Es decir, que su primario está relacionado a este tipo de cánceres y que hace también metástasis. O primarios del corazón, que son el mixoma, el fibroma, el lipoma, el fibroblastoma, el linfoma. Cada una de ellas está relacionada a enfermedades genéticas y obstrucciones valvulares, obviamente, presentan ciertas alteraciones cardíacas, pigmentadas, hiperactividades. Y, por ejemplo, acá vemos un corazón grande, en tamaño es más grande de lo normal en esta tomografía en corte coronal. Y evidenciamos acá el tumor en esta imagen. El mixoma, célula mixta en células fusiformes, citoplasma rosado, disperso y estroma mixoide laxo. ¿Okay? Hay tumores benignos también, sí, por ejemplo, por adipocitos maduros que están constituidos, son asintomáticos, pero pueden causar a nivel valvular alguna obstrucción, más que todo por obstrucción en los órganos. El radiomioma cardíaco son primarios raros y se ven principalmente en los niños. También puede verse esclerosis tuberculosa, martromas, malformaciones y proporcionan un aspecto en araña en algunos casos. Son raros y pueden asociarse a esclerosis en algunos casos. El angiosarcoma cardíaco, súper raro también, surge del epicardio del surco entre la aurícula y el ventrículo. Pero es súper raro, pero sin embargo, dentro de la clasificación de cánceres o neoplasias primeras del corazón puede ser de entre los más frecuentes. Un paciente con cáncer de primaria de corazón, hasta ahorita he visto un par nada más, así que no es muy frecuente, pero puede darse, ¿no? Diagnósticos diferenciales, sarcomas de Kaposi. La mayoría de su tratamiento es cirugía, pero siempre a veces recidiva, que quiere decir vuelve a nacer en el mismo lugar de la cicatriz. Son intracélulas rectangulares y fusiformes, forman espacios vasculares, como verán acá, bastante mal definidos, no hay una característica en esta lámina. Y dentro de la inmunistoquímica podemos encontrar que son bicentina y CD34, pero negativas para citoquirotina. Positivas para estas, pero negativas para citoquirotina. Dentro del angiosarcoma cardíaco, vamos a ver que pues estos tumores pueden conllevar a ciertas patologías antes descritas que son amiloidosis y cardiopatías. Tumores metastásicos, la pregunta de examen que podría venir es que los tumores más frecuentes son de los carcinomas de pulmón y mama, melanomas, leucemias. ¿Okay? La radioterapia causa pericarditis, derrame pericárdico, fibrosis. Y eso sería todo en el corazoncito. El primer grupo creo que ya pueden irse, los del segundo ahorita los voy a